Lo que ocurrió aquella noche en la concentración del equipo fue mucho más que una simple discusión entre dos estrellas. Fue un momento tenso, eléctrico, cargado de emociones contenidas que finalmente estallaron frente a todo el equipo. Y aunque las cámaras no estaban presentes, las palabras, los gestos, las miradas y el silencio posterior hablaron más alto que cualquier rueda de prensa. Porque cuando dos egos del calibre de Vinicius Jr. y Kylian Mbappé se cruzan con tanta intensidad, el ambiente no tarda en incendiarse. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es el relato completo, sin censura, de un enfrentamiento que dejó huella en el vestuario y que podría haber cambiado el rumbo de la relación entre dos de los jugadores más mediáticos del planeta. Todo comenzó en lo que debería haber sido una cena tranquila tras un entrenamiento suave, de esos previos a un partido amistoso, donde el ambiente suele ser relajado, incluso distendido. El equipo entero estaba reunido en el comedor del hotel de concentración, las mesas dispuestas en forma de U para facilitar la conversación y el contacto visual entre los jugadores. El catering era de primer nivel, el chef traído desde Francia especialmente para la ocasión, y la selección de platos era más digna de un restaurante con 3 estrellas Michelin que de un hotel deportivo. El murmullo de las conversaciones llenaba la sala con un tono cálido y habitual. Sin embargo, en un extremo de la mesa, algo empezó a fraguarse. Una chispa. Un roce apenas perceptible, que solo los más atentos pudieron notar desde el principio. Vinicius estaba hablando animadamente con algunos compañeros brasileños, riéndose, bromeando sobre un entrenamiento reciente donde había dejado en el suelo a un defensor con una de sus típicas bicicletas. La risa contagiosa del brasileño llenaba el espacio y en cualquier otra circunstancia habría sido algo completamente inofensivo. Pero no para todos. En el otro extremo, Kylian Mbappé escuchaba la conversación con una mezcla de indiferencia y molestia. No era la primera vez que sentía que Vinicius buscaba protagonismo incluso en los espacios comunes del equipo. Según fuentes cercanas, Mbappé había comentado en privado que sentía que el brasileño estaba constantemente intentando demostrar algo, incluso fuera del campo. Fue entonces cuando Vinicius, quizás sin intención, o quizá con toda la intención del mundo, hizo un comentario que desató la tormenta. Hermano, en este equipo algunos creen que son los reyes del mundo, pero cuando hay que correr para defender, desaparecen, soltó en tono jocoso, sin mirar directamente a nadie, pero dejando en el aire una indirecta evidente. Un par de risas nerviosas acompañaron la frase y un silencio incómodo se extendió durante unos segundos. Fue ahí cuando Mbappé, que hasta entonces había estado cortando su carne con meticulosa precisión, levantó la vista y dijo con voz firme, sin elevar el tono, pero con una claridad que heló a todos: ¿lo dices por mí, Vinicius? Todos los ojos se posaron sobre ellos. Vinicius alzó las cejas, como fingiendo sorpresa. No he dicho nombres, Kylian. Si te sientes aludido, será por algo, ¿no? El ambiente cambió al instante. Ya no era una cena. Era un campo de batalla verbal. Mbappé dejó el tenedor, se echó ligeramente hacia atrás en su silla y cruzó los brazos. Su mirada era dura, directa, sin rodeos. No me escondo. Si tienes algo que decir, dilo claro. No uses indirectas como un adolescente en redes sociales. Vinicius soltó una risa seca, casi provocadora. ¿Ahora te molesta que alguien diga la verdad? Hermano, la realidad es que cuando el partido se complica, tú desapareces. Solo apareces para la foto, para el highlight, para la portada del día siguiente. Pero cuando hay que luchar, no estás. La sala estaba en completo silencio. Algunos jugadores intentaron mediar, murmurar algo para rebajar la tensión, pero nadie se atrevía a interrumpir del todo. Era como ver dos trenes a punto de chocar y no poder apartar la vista. Mbappé se inclinó hacia adelante. Mira, Vinicius. Tú tienes talento, no lo niego. Pero te falta humildad. Te crees que porque haces un par de regates ya eres el dueño del vestuario. Pero aquí nadie está por encima del equipo, ni tú, ni yo. Así que si tienes algo más que decir, dilo ahora. Pero con respeto.
Vinicius se cruzó de brazos. ¿Respeto? El respeto se gana. Y tú te crees superior a todo solo porque en París te daban todo en bandeja. Aquí no es así. Aquí se gana en el campo. No con contratos millonarios ni con sonrisas en la cámara. Tú no puedes venir a decirnos cómo se hace todo, como si este fuera tu imperio. Aquí todos corremos. Todos sufrimos. No hay estrellas que brillan solas. El tono de voz de ambos seguía siendo contenido, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie comía. Nadie hablaba. El entrenador, presente en la sala, observaba con atención, sin intervenir, dejando que los jugadores resolvieran entre ellos un conflicto que, probablemente, se venía acumulando desde hacía meses. Fue entonces cuando Mbappé decidió rematar con una frase cargada de intención: tal vez si pensaras un poco menos en tus bailes y más en el juego colectivo, seríamos aún más peligrosos. Ese comentario encendió del todo a Vinicius. Se levantó de su silla, no de forma violenta, pero sí con determinación. ¿Y tú, qué haces tú que sea tan colectivo? ¿Cuántas veces has pasado el balón en vez de chutar sin ángulo? Tú juegas para ti. Yo juego para el equipo. Y eso lo sabe todo el mundo aquí. La tensión subió a un nivel extremo. Algunos compañeros se levantaron también, intentando calmar a Vinicius, ponerle una mano en el hombro, bajarlo de esa nube de orgullo herido. Mbappé no se movió. Permanecía sentado, como una estatua, pero con una mirada que lo decía todo. Un enfrentamiento más físico parecía poco probable, pero la carga emocional era inmensa. El entrenador finalmente intervino. Su tono fue bajo, firme, sin necesidad de alzar la voz. Se acabó. Esto no nos ayuda. Ni a nosotros como equipo, ni a vosotros como líderes. Aquí se viene a competir, no a medir egos. Si tenéis un problema, lo resolvéis en privado. Pero delante del grupo, sois ejemplo. O al menos deberíais serlo. Vinicius volvió a sentarse, aún con el ceño fruncido. Mbappé apartó la mirada. Durante los siguientes minutos, la cena continuó, pero el ambiente no volvió a ser el mismo. Las conversaciones se tornaron apagadas, forzadas. La tensión seguía en el aire, como una nube invisible. Lo ocurrido esa noche dejó una huella. No solo por la discusión en sí, sino por lo que revelaba: una fractura emocional entre dos de los jugadores más importantes del equipo. Una diferencia de estilos, de carácter, de prioridades. Uno juega con la emoción a flor de piel, el otro con un control casi quirúrgico. Uno representa la alegría del juego, el otro la eficacia del resultado. Ambos quieren liderar, pero desde lugares distintos. Y cuando esos caminos se cruzan sin acuerdo, el conflicto es inevitable. En los días siguientes, el equipo trabajó internamente para rebajar tensiones. Se organizaron reuniones privadas. Se habló de respeto, de roles, de liderazgo compartido. No hubo sanciones, pero sí advertencias claras. Este tipo de situaciones no pueden repetirse, sobre todo en equipos de tan alto nivel, donde cada gesto puede ser amplificado hasta el extremo. La prensa no supo nada durante días. Los jugadores mantuvieron una discreción inusual. Pero como siempre, las filtraciones terminaron llegando. Y aunque muchos medios se limitaron a hablar de una pequeña discusión, lo cierto es que lo vivido aquella noche fue mucho más que eso. Fue un enfrentamiento simbólico entre dos formas de entender el fútbol. Dos formas de ser estrella. Dos formas de liderar. Y aunque con el tiempo las aguas parecieron calmarse, la sombra de aquella conversación siguió presente, como un recordatorio de lo que ocurre cuando los egos no encuentran un punto de equilibrio. Porque en el fondo, lo que pasó no fue más que la manifestación natural de lo que vive cualquier equipo de élite: luchas internas, diferencias de personalidad, competencia soterrada. Pero lo importante no es que existan. Lo importante es cómo se gestionan. Hoy, tiempo después, ambos jugadores han evitado hablar públicamente del incidente. Las cámaras los han captado juntos en entrenamientos, en celebraciones, incluso compartiendo gestos de complicidad.
Pero quienes estuvieron aquella noche saben que la herida existió. Que se dijeron cosas que no se olvidan fácilmente. Que el respeto, una vez roto, cuesta reconstruirse. Y sin embargo, también saben que en ese vestuario no hay lugar para rencores prolongados. Que la ambición por ganar, por levantar trofeos, es más fuerte que cualquier diferencia personal. La historia de esa discusión no es solo una anécdota. Es una ventana a la realidad del fútbol moderno, donde el talento convive con la presión, donde los ídolos también tienen inseguridades, donde el liderazgo se construye en el barro de las emociones humanas. Y si hay algo que podemos aprender de todo esto, es que incluso los más grandes, los más admirados, los más seguidos, siguen siendo personas. Con orgullo. Con límites. Con errores, y quizás, solo quizás, esa noche sirvió para algo más que desahogar tensiones. Tal vez fue una llamada de atención. Un recordatorio de que para triunfar de verdad, no basta con tener estrellas. Hay que saber hacerlas brillar juntas. Porque de nada sirve tener los mejores talentos del mundo si no saben jugar en la misma melodía. Y esa, quizá, sea la mayor lección de todas.